realmente muy movida y continúa así. Y solamente ayer hubo un poco de tranquilidad, o por lo menos se mantuvieron quietos. Hubo una baja menor de 1 peso en el caso del dólar paralelo, pero en el caso de los financieros, que son por lo menos el que me toca trabajar a mí, realmente muy arriba, muy mala la situación del riesgo país argentino y la situación de los bonos en dólares argentinos. En el piso prácticamente y obviamente llevando un dólar a la zona de 250 pesos por dólar y hoy casi rompiéndola, buscando a ver si va a 251, 252 en este momento. Es decir, continúa complicado el panorama ese y la conversión que ha habido de una deuda en pesos que mantenía el gobierno nacional, eso estaba en manos de algunos actores económicos en Argentina. Bueno, parecieron todos volcarse al mercado cambiario por cierta desconfianza y bueno, comprar dólares y llevar el precio donde está en este momento. Siempre se habla cuando se dan estas condicionantes, ¿no?, de algún factor en particular. Lo que tiene la economía argentina es precisamente eso, que no hay un factor, ¿no? Son muchos las aristas que modifican de un día para otro en horas, ¿no?, estos valores. Son muchas y a la vez estamos en un momento en el que a lo mejor escucho la inconsistencia o la falta de rumbo de dirección política del lado de como las disputas involucran al ministro de Economía. Muchas veces el resto de los actores no saben muy claramente hacia dónde va la cosa. Y bueno, creo que eso es lo que está pasando fundamentalmente. Una piedrita, algo que podría ser un problema no del tamaño que estamos viviendo, se convierte en un problema mucho más grande, cuando a lo mejor no tendría que serlo en otro contexto. Uno podría decir, hay razones para que la situación no estuviera tan desbordada. Sí, pero lo está porque justamente no se ve una conducción clara, se ve mucha pelea, y creo que eso es lo que está agravando un cuadro que incluso los propios oficialistas dicen, bueno, no, pero no era para tanto. Lo que pasa es que si yo lo pongo en un contexto de lo frágil que está todo, te repito, una piedrita se convierte en un problemón. Y creo que eso es lo que nos pasó esta semana, un poco, como resumiéndolo, la mirada que puede tener uno, cómo se dispararon esos casi 20 pesos el valor del dólar y bueno, como trasfondo el ida y vuelta que tenga eso con la inflación, que ya es un problema, y como decías vos recién, no se sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Sube el dólar porque sube la inflación o sube la inflación porque sube el dólar. Ya no tiene mucho sentido preguntárselo, sino que va habiendo una simbiosis con eso y no la podemos parar. Ese es el principal problema con el daño que eso hace a los que ganamos pesos y al trabajador, a la actividad y demás. Eso es un poco lo que se puede decir. La inflación, que evidentemente sigue siendo muy elevada, ¿no? Por allí el gobierno anuncia la baja de alguna décima mes a mes, pero evidentemente da la sensación que en el fondo es una ebullición permanente, no hay un control concreto y, como bien decías, no hay tampoco una receta para saber qué extirpar para terminar con la suba de precios. Sí, yo creo que lo fundamental en este momento sería dar una idea de unidad, de un proyecto concreto. Como cualquiera que plantee un proyecto, el primer paso es sentar a todos y decir, vamos a intentar ir para allá. Claro. Pero en un contexto en lo que uno ve durante semanas, creo que incluso mañana y pasado, lo que está esperando el mundo económico son las declaraciones que haga Alberto en un acto en los temas económicos y luego la que haga la vicepresidenta. Entonces, en ese contexto es muy difícil que no se dejan, especulaciones políticas y que después tienen su repercusión en lo económico, especulando también con la evolución que tenga la inflación, con la evolución que tenga el dólar. Va siendo parte de una misma novela todo esto. Eso es lo que tiene. Hay muchas cuestiones por dar como respuestas económicas a la inflación y a la evolución del dólar, pero creo que lo primero que tiene que haber es conducción. Si no hay conducción es muy difícil plantear un programa o que sea la economía la que lo resuelva, me parece. Y en este contexto, ¿el mercado le presta más atención a lo que diga Alberto Fernández o a lo que dice Cristina Fernández en sus apariciones? Qué pregunta complicada. Creo que obviamente tiene más reverberancia la opinión de Cristina, termina generando efectos más contundentes en sus movimientos. Lo que se ve con Alberto es que ha perdido mucho crédito, mucho caudal político, sinceramente, no es porque uno lo diga, se manejan
el mundo económico también se maneja por estadística, encuestas de medición, y la verdad que en general, en promedio los números no le han dado bien, han sido otras las figuras que han tomado cierta preponderancia y eso le cuesta. Eso le cuesta porque económicamente tiene que marcar, es él quien tiene que marcar el horizonte, o él junto con sus ministros, y creo que son las dos figuras más puestas en cuestionamiento este tiempo, y eso se está pagando, se está pagando en el precio del dólar, en el valor de la inflación, en que si un supermercado tiene que calcular cuánto va a mover el precio, seguro que por la posición dominante que tiene, pero no es esa la razón de la inflación. Hace rato que Argentina necesita reacomodar otras cosas, tener otra clase de políticas más de fondo para resolver la inflación, pero bueno, el punto uno es ese, la conducción, que el equipo mire al banco de suplente y sepa que están todos ahí para ayudar, no peleándose entre ellos. Haber puesto en la metáfora futbolística que lamentablemente me sirve en este ejemplo es por eso, porque realmente si uno mira qué hacer y en el banco de suplente no hay nadie o los que se están peleando entre ellos, es realmente muy difícil plantear que se consigan resultados positivos en ese contexto. Federico, por último, se anunciaron algunas medidas que tienen que ver con compra con tarjeta de crédito en el exterior, este servicio de modalidad puerta a puerta. ¿Se modifica en algo? Obviamente que la intención del gobierno, da la sensación, es tratar de contener hasta el último dólar posible para que no se vaya, ¿no? Bueno, es que creo que esa ha sido la parte del problema. El cepo, los cepos cambiarios o el cepo a la importación en la Argentina pueden funcionar como una herramienta que te permita contener una hemorragia de dólares, una salida de dólares en un momento, pero uno no puede vivir con un cepo porque termina siendo muy nocivo en otro sentido. Es decir, la brecha cambiaria que genera y que el que exporta no intenta retener y no exportar, el que importa todo lo que puede y más, porque está accediendo a un dólar que está más barato que lo que vale en la realidad. Todo el mundo económico empieza a transformarse nocivamente porque esa situación exista. Vuelvo a la cuestión de fondo. Argentina tiene que creer, y realmente el trabajo, a lo mejor de los que están cerca de la economía, es hacerle entender al resto de los ciudadanos que Argentina de verdad tiene posibilidades y recursos y segmentos para generar los dólares que necesita la clase media a lo mejor, y no estar todo el tiempo teniendo este problema en que usted llamen a un operador del mercado financiero para preguntarle otra corrida más, porque eso es lo nocivo. Entonces uno dice, ¿sería tan difícil realmente pedirle a Argentina que pegue un salto y se convierta en Noruega? No. Entonces, me parece que hay que trabajar de una manera más racional. Argentina puede conseguir una cantidad de dólares para tener otra realidad que no es la de hoy y no estar sufriendo todo esto que se está sufriendo. El problema es que hoy hay $0 en reserva. Se está administrando prácticamente la nada. Entonces es lógico que lo que aparezca es un cepo, otro bloqueo a las importaciones. Creo que como funcionario uno entiende que algo tienen que hacer si trabajás con el cero de nivel de dólares en reserva. Ahora, mirando un poco más allá, hay que empezar a dar la discusión de por qué Argentina no puede, en determinados sectores como la minería, múltiples sectores a los que se ataca por diferentes motivos, o incluso el dinero que se va a lo mejor por la evasión fiscal, pero serían muchas las vías. Hay realmente muchos lugares que Argentina ya tiene para generar esos dólares y no vivir esta realidad. Si no se están generando es porque hace más de una década que la dirigencia del color político que tome no decide tomar ese camino y dar ese salto de calidad. Por ende, es bastante bajo el nivel de discusión que tienen en términos económicos. Y seguimos en esto que es ese gran problema digamos, chiquito y grande para la Argentina, que tiene todo el tiempo metido $100, todo el tiempo tengo 70 de inflación, 50 de inflación, y este año, ¿por qué no? Ver si llegamos a las 3 cifras. Es ridículo y me parece que hay que empezar a empujarnos un poco más allá de esta discusión y decir, Argentina puede tener esos dólares que le faltan. Es solamente una cuestión de que algún dirigente o la dirigencia en general decida tomar realmente esa aposta y dejar de
discutir lo que discute.